En primer lugar, darles las gracias por dedicar una tarde o depende la hora a la que estén ustedes conectados, dedicar este rato a la gerencia de riesgos y además por darme su cariñoso tiempo y cariñosa atención. Espero que el contenido les sea de interés, les resulte ameno y sea interesante. Para cualquier cosa, pueden contactarme directamente o bien a través de la escuela, a través de ALDE, y ahí tienen mi perfil de LinkedIn. Como además el webinar va a ser grabado, pues a su disposición. Soy fácil de encontrar relativamente en redes sociales. Muy bien, ¿por qué la gerencia de riesgos? ¿Cuál es el motivo de que la gerencia de riesgos sea algo de tan candente actualidad? Pues es muy sencillo, la incertidumbre. Todos estamos preocupados por lo que pueda pasar porque hay muchas cosas que no sabemos cómo se van a desarrollar y eso afecta a las personas y a las empresas. A las personas en su vertiente física o a las personas en su vertiente jurídica. Y además esto no es algo de ahora, no es algo del año 2017, es algo desde siempre. La humanidad siempre ha tratado de tener certezas. Y como hay una serie de cosas que se escapan a nuestro control, que suceden, que pueden causar que nuestros proyectos se estropeen, que perdamos la estabilidad, les hablo de cosas como un accidente, o les hablo de cosas como la muerte de alguien, o en fin, de todo ese tipo de fenómenos meteorológicos, o las malintencionadas actuaciones de terceros, como todo esto del virus de ransomware que se ha expandido por el mundo desde el viernes pasado. Hay muchas cosas que no están bajo control y el ser humano lo que intenta es controlarlas. Lo que se trata es de buscar respuestas y en ese sentido podríamos decir que la gerencia de riesgos tiene algún parentesco con la filosofía o con la teología, porque lo que se está buscando es seguridad frente a la incertidumbre. Bien, para eso lo primero que tenemos que saber es cuáles son los riesgos que nos amenazan, cuáles son esas amenazas, esos peligros que pueden poner en peligro nuestras personas, nuestras familias o las empresas para las que trabajamos. En principio, eso se denomina establecer un mapa de riesgos o una matriz de riesgos. Es un ejercicio a priori bastante sencillo, consiste en ir tomándose con mucha calma y con mucha dedicación tiempo para ir listando y diciendo, bueno, qué tipos de riesgos y por qué me pueden afectar a mí. Irlos listando, ir estableciendo con ello un documento y ese documento finalmente, a medida que lo vayamos poblando, se va a ir convirtiendo en lo que denominamos matriz o mapa de riesgos. En principio, por avanzar un poco más en esto, dos grandes categorías de riesgos. Los riesgos denominados en terminología anglosajona riesgos de Dios, actos de Dios, acts of God, y por otro lado los riesgos de origen humano o los actos de los hombres. En la primera categoría de actos de Dios, pues consideramos un terremoto, una inundación, un tsunami, ese tipo de cosas que están en manos de Dios. Y luego, en la categoría de los hombres, pues todo lo que tenga que ver con la contaminación medioambiental, que no deja de ser algo que hemos creado los humanos, o el robo, o la guerra, ese tipo de cosas que son diferentes. O un conductor de un vehículo que yendo ebrio por la carretera, pues atropella a un grupo de ciclistas, como ha sucedido un par de ocasiones en el mes de mayo aquí en España, y mata a 3 o a 5 y causa pérdidas de vidas sencillamente porque una persona conducía un coche habiendo bebido o habiendo tomado drogas. En definitiva, esas dos clasificaciones iniciales, actos de hombres o actos de Dios, serían la primera pista para empezar a dividir los riesgos. Y luego profundizar en cada una de las categorías e irles buscando diferencias y posibilidades, y si sucede esto, y si sucede lo otro, ir tratando de establecer un árbol de las consecuencias y de las situaciones a las que nos podemos ir enfrentando. Con eso ya estamos haciendo primero la catalogación de los riesgos. Claro, evidentemente el siguiente paso, una vez que tengamos hechas las listas de riesgos, nuestro mapa, la primera cuestión de la gerencia de riesgos es tratar de mitigar esos riesgos. Mitigarlos pues es muy fácil, se trata de evitar las consecuencias dañosas de esos actos, de esos eventos. Diferentes maneras, dependiendo de cuál sea el tipo de riesgo, pues podremos ser más o menos fuertes en mitigarlo
o no podremos. Si, por ejemplo, se trata de riesgo de incendio, pues tomaremos medidas de control para que los materiales inflamables no estén nunca cerca de un punto en el que haya fuego o chispas o la posibilidad de que alguien pase por allí fumando y lo incendie. Parece sencillo, ¿eh? Pero luego todo esto tiene un largo desarrollo y un proceso complejo que precisamente justifica la disciplina de la que estamos hablando. La gerencia de riesgos, el risk management. Por supuesto, siempre que se pueda llegar a eso, es muy ambicioso, pero lo ideal sería eliminar el riesgo, hacerlo desaparecer por completo. Se puede hacer con ciertas cosas. Se pueden eliminar por completo algunos riesgos. Desgraciadamente, y ahí va la mala noticia, no son tantos como quisiéramos, pero hay algunos riesgos que ya se van eliminando. Fíjese, en la categoría de los actos de Dios hay ya una serie de enfermedades que en muchos sitios están eliminadas. Por lo tanto, desde el punto de vista de las personas, la gerencia de riesgos frente a determinadas enfermedades está superada. En algunos países pues hay enfermedades que están superadas y creo no equivocarme, que a nivel mundial la viruela es una enfermedad erradicada. O sea, que ya nadie tiene viruela. Y si la hay, son muy poquitas personas las que continúan viéndose afectadas por esa enfermedad. Bien, pues es un ejemplo de eliminación completa de un determinado tipo de riesgo. Habría otros ejemplos, pero no nos extendamos en ello. Cada uno puede pensar en ellos y, por supuesto, no lo he dicho antes, cualquier pregunta, cualquier cuestión la pueden dirigir a través de esta misma de la escuela o directamente a mí a través de LinkedIn. En cualquier caso, trataré de contestarles lo más rápidamente posible a todos. Bien, decíamos que entonces analizamos los posibles tipos de riesgos, les damos unas características para catalogarlos, para hacer con ellos un mapa ordenado, después tratamos de ver soluciones para mitigarlos y en el mejor de los casos incluso si podemos llegar a eliminarlos por completo. Además, tenemos que evaluar cuáles serían los costes económicos de esos riesgos, porque al final, si algo sucede, ¿cuánto dinero nos va a costar? Pregunta clave. Al final no deja de ser un tema económico que se caracteriza, como todos, por una cantidad de necesidades muy elevada y unos recursos escasos. Aquí tenemos también la teoría de la asignación de recursos aplicada a la gerencia de riesgos. En función de cuánto dinero tengamos para poder invertir, seremos más eficaces y podremos eliminar más riesgos o menos. Podremos mitigar más o menos. Bien, pues eso es la fase de la cuantificación. Tenemos que echar cuentas y valorar a cuánto podría llegar el máximo perjuicio que un determinado evento, un determinado tipo de situaciones podría causarnos. A partir de ahí se desarrolla muchísimo más la cuestión y vemos la forma de financiar todo eso. No me adelanto, lo veremos un poquito más adelante. Pero, por supuesto, lo obvio es que después de esa cuantificación tendremos que investigar hasta qué punto disponemos de recursos para contrarrestar el máximo importe que resulte de esa cuantificación. Por supuesto, si no estamos en disposición financieramente de soportar esos gastos, tendremos que financiarlo o los transferiremos a otro. Vamos a adelantarnos un momento en todo esto y veamos qué hay entre financiar o transferir. Pudiera parecer lo mismo, pero no lo es exactamente. No es lo mismo. Financiar un riesgo es tratar de dotarnos de capital para poder hacer frente a los daños que ese riesgo nos causa. Algo muy sencillo. Yo tengo un coche que vale 20.000. Si ese coche se destroza, me lo roban, se incendia, cualquier cosa que le pase al coche, yo puedo tener 20.000 euros disponibles en el banco o invertidos en algún tipo de mercado financiero, en acciones o lo que sea, y yo tengo ese dinero para, llegado el caso, financiarme la compra de otro coche, con lo cual si pasara lo peor y el coche se destruyera, pues yo tengo dinero suficiente para financiarme otro y comprarlo. Pero también puedo hacerme un seguro. Es una forma diferente. Si sucede el riesgo, yo tengo una póliza con una aseguradora que me va a pagar el valor de mi coche si llegara a incendiarse o me lo robaran o le pasara cualquier otra cosa de ese tipo. Vean que se parece mucho, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, en la siguiente transparencia que tienen adelante, ven
cuál sería un poco la secuencia lógica de la gerencia de riesgos desde un punto de vista formal y lógico. En primer lugar, identificar, es localizar esos peligros que nos acechan. Identificarlos, a continuación evaluarlos. Por supuesto, tenemos que ser muy conscientes de las normativas que en cada país, en cada región y para cada tipo de actividad están de aplicación. Porque si hablamos de normativa de higiene y seguridad laboral, hay una serie muy exigente de medidas que son de obligatorio cumplimiento. Es decir, no podemos opinar si las tomamos o las dejamos de tomar. No, no. Son de obligado cumplimiento según las leyes de cada país e incluso de cada región. También está la transparencia y la confianza. Las empresas tienen transparencia y tienen confianza, o deben de tenerlas, porque eso va bien a los negocios. Sin transparencia o sin confianza, los negocios suelen ir mal. Es decir, que tendremos que ser transparentes y generar confianza a nuestro alrededor, y la gerencia de riesgos también sirve para eso. Avanzaremos un poco más en esto un poquito más adelante en esta charla de hoy. Por supuesto, la gerencia de riesgos tiene que apoyar la toma de decisiones, es decir, que las inversiones que se vayan a hacer en la empresa o que vaya a hacer una familia, si hablamos de riesgos domésticos, tienen que basarse en la toma de decisiones en aquellos conceptos que vienen de la gerencia de riesgos. Y evidentemente el renglón siguiente es la asignación de los recursos. En función de lo que hayamos ido decidiendo, tendremos que dedicar los recursos de una manera o de otra. Además, dentro del terreno de la asignación de recursos está la prevención. La prevención no siempre es gratuita. A veces hay que comprar extintores, por poner un caso, o tomar medidas de precaución que tienen un coste. Ese coste de la prevención y sus derivaciones también forman parte de los análisis que debe hacer una correcta gerencia de riesgos. Es muy importante el elemento siguiente. Hay que concienciar y formar a quienes nos rodean, en el seno de la familia, a nuestro alrededor, en el marco de la empresa, en nuestra comunidad de vecinos, incluso en nuestro condominio. Tenemos que concienciar y formar para que determinados comportamientos no lleven así un riesgo incorporado. Imagínense en su condominio que los vecinos no tienen la costumbre de cerrar la puerta cuando entran o salen de casa. Pues evidentemente, si la puerta queda abierta, el peligro de intrusión y consiguientemente de robos, pues esa concienciación a nuestro alrededor forma parte de los postulados que propone la gerencia de riesgos y que debe proponer. Y esa concienciación incluye la formación de las personas que tienen que estar concienciadas y vivir día a día en primera persona con los riesgos. Las acciones se tienen que parametrizar, se tienen que medir, se tienen que poner de acuerdo en un calendario. Cualquier tipo de acción que tomemos para evaluar, para disminuir, para eliminar, para gerenciar los riesgos, tienen que estarse midiendo. Tienen que ponerse sobre la mesa con parámetros medibles para valorar el estado de cumplimiento y poder ver qué tanto éxito estamos teniendo o no estamos teniendo en la gestión de nuestros riesgos. Y, por supuesto, la recapitulación constante. Esto es como los trabajos eternos del mito griego de Sísifo. Esto es un trabajo constante. Hay que volver a empezar a cada vez, porque los riesgos evolucionan. Aparecen nuevos peligros, aparecen nuevas amenazas, otras desaparecen o se mitigan, pero van apareciendo nuevas por el camino. Y además, porque las empresas, las personas, las instituciones también cambian. Y en cada momento de su historia están sujetas a un número distinto de peligros y a unas categorías diferentes de peligros. Por lo tanto, lo de la recapitulación constante, pues, en fin, esa sería la estructura lógica de una gerencia de riesgo. Con ese orden, más o menos, porque en algunas ocasiones tendremos que saltarnos ese orden y pasarnos directamente a la concienciación y a la formación. ¿Cómo sería eso? Pues imagínense que han oído ustedes hablar del reciente ataque de hace poco, de estos días, de ransomware, de que te secuestran los datos de tu ordenador, pues inevitablemente ahí tendremos que saltar directamente a la concienciación, a buscar que las personas que están manejando computadoras a nuestro alrededor tengan una mayor precaución
y sepan que no se deben abrir correos que proceden de desconocidos, que ante la duda es mejor avisar a un experto informático o destruir un correo que no sabemos de dónde viene y que no sabemos qué contiene. Es decir, tenemos que pasar directamente en algunos momentos a la concienciación, saltándonos las otras fases por el calor del momento, por la tensión del momento, porque en ese momento lo que priva es tomar una serie de medidas decididas y determinadas ante un determinado peligro que se está manifestando ante nosotros. Bien, claro, y cuáles también, veíamos antes las categorías de riesgos por su origen, en dos grandes grupos, de Dios y de los hombres. Pero ¿qué protegemos? ¿Cuáles son las cosas que queremos proteger como categorías de riesgo? En primer lugar, las personas, la vida humana, la salud, la higiene de nuestros trabajadores, que se encuentren bien, incluso, si me apuran, que su estado psicológico, su salud mental, sea la adecuada y que no estén sujetos a un trabajo pesado, repetitivo, que les priva de oportunidades de formación y de desarrollo personal. En primer lugar, las personas. Que no se nos caiga nadie por un agujero y se nos mate, que no se nos lesione nadie, eso debe de ser el primer elemento de análisis y al que guardar cuidado y atención. El siguiente, los patrimonios, en cualquiera de sus formas. Los locales de la empresa, las materias primas almacenadas, los stocks de reserva de energía, cualquier tipo de patrimonio, incluyendo patrimonio intelectual, patentes, marcas, el talento intelectual que tenemos en la empresa, todo eso forma parte del patrimonio. A continuación, otra categoría serían los beneficios. Las empresas normalmente se establecen para conseguir un beneficio lícito. Si cualquier cosa que suceda, cualquier causa externa, cualquier acción interna, cualquier problema de malquerencia, incendio, lo que sea, pone en peligro la continuidad de los beneficios de la empresa, está poniendo en peligro la continuidad de la empresa. Está poniendo en peligro que pueda subsistir, que pueda derivar beneficios para sus accionistas y, por lo tanto, pone en grave riesgo su continuidad. Pues los beneficios y cómo evitar que se pierdan esos beneficios forman parte de otro capítulo de análisis muy importante. Derivada del mundo anglosajón, pero que ya está muy presente en todas las culturas, encontramos las responsabilidades civiles, los daños que podemos causar a terceros. Y esto tiene un enorme desarrollo y es un capítulo que cada día se ensancha más en materia de gerencia de riesgos. Hablaremos luego más de ello, pero el catálogo de riesgos que comportan los daños a terceros es enorme. Bien, vamos a empezar por las personas. ¿Cuáles serían los riesgos que afectan a las personas y que, por supuesto, como decía antes, son lo primero y principal en cualquier organización que merezca ese nombre de organizada? Bueno, pues tenemos los temas de accidentes y salud de las personas, que no tengan accidentes en el lugar de trabajo, ni cuando transitan hacia su lugar de trabajo, ni cuando tienen que ir a hacer un trabajo fuera. En cualquier situación en que se encuentren, que las personas tengan más o menos garantizada, hasta el punto de lo razonable, la seguridad y la salud. Que no caigan por un hueco de ascensor, como ha sucedido recientemente en Madrid, que ha muerto una pareja joven, porque el ascensor se ha roto, se le han roto las paredes y han fallecido los dos, que además eran muy jóvenes. Ese tipo de cuestiones deben de ser nuestra preocupación, debemos de estar atentos a que el entorno donde se desenvuelven nuestras acciones sea seguro, sea lo más seguro posible y amenace lo menos posible la integridad y la salud de la gente. Por supuesto, hablaríamos también aquí de seguros de vida. La diferencia entre seguros de accidentes y los seguros de vida, ustedes la conocen, en cualquier caso es muy sencilla. Accidentes, cualquier causa externa, y vida, los seguros de vida hacen referencia al fallecimiento o la incapacitación de las personas, cualquiera que sea la causa, incluyendo las enfermedades. Esa es la diferencia. La enfermedad en accidentes no está considerada y en vida sí. Las pensiones. Las personas cuando alcancen la edad de jubilación puedan continuar teniendo una vida digna y puedan seguir teniendo unos ingresos recurrentes, periódicos y garantizados.
Eso son las pensiones y también forman parte o deben formar parte de las preocupaciones de una adecuada gerencia de riesgos. En algunos países, como España, pues existen pensiones públicas y esto está bastante desarrollado, pero financieramente tampoco existe una garantía de que esas pensiones públicas en el futuro vayan a poder garantizar una vida digna a toda la población. Bien, pues tendremos que tener en cuenta eso y calcular cómo vamos a conseguir que nuestro personal, llegado a la edad de retiro, tenga una supervivencia digna, con unos ingresos dignos para poder hacer frente a una vejez lo más larga posible. K and R, Kidnapping and Ransom, el secuestro y el rescate. Muchas veces nuestros empleados se pueden ver enfrentados a peligros de rescate y secuestro. Una organización criminal, una organización de delincuentes, un grupo terrorista secuestra a nuestro personal y pide a cambio un rescate. Pues debemos analizar si tenemos algún tipo de exposición a esa categoría de situaciones y tomar las decisiones en consecuencia. Expatriados. ¿Tenemos personas trabajando para nuestra organización en algún otro lugar, en algún otro país, en alguna situación que suponga un riesgo mayor? Para estos empleados desplazados a otros lugares, a otros riesgos, hay una serie de implicaciones. En general son implicaciones para todas las situaciones, incluso en nuestro propio lugar de trabajo habitual, sin que estemos expatriados. Pero todo esto se multiplica, tanto el problema de accidentes, de salud, riesgos de vida, los seguros de pensiones y las consecuencias para el futuro de la gente, el secuestro, todo esto se acentúa cuando nuestro personal está en otros países y en función de qué países sean, pues el riesgo alcanza cotas mayores y puede ser muy serio y muy preocupante. Todo esto tiene que ver con la nomenclatura anglosajona. Por cierto, encontraremos en gerencia de riesgos muchos términos anglosajones que disculpen, se toman como tal, por ejemplo, el duty of care, el deber de cuidado que las empresas tienen con respecto a su gente, a su personal. Este deber de cuidado es el que anima todo lo que estamos viendo de los riesgos en cuanto a las personas. Bien, hablemos ahora de patrimonios. Aquí tratamos de riesgos que afectan a bienes materiales de la empresa, también algunas categorías de bienes inmateriales, pero centrémonos en las cosas físicas. ¿Qué cosas contemplamos? Bueno, dependerá mucho del tipo de empresa del que estemos pensando, del que estemos hablando. Claro, para una empresa tecnológica, la mayor parte de su patrimonio podría ser inmaterial. Y fíjense el logo que hemos puesto aquí de Apple, que su mayor valor son logros inmateriales, valores de propiedad intelectual, desarrollos, incluso proyectos futuros de lanzamientos de nuevos productos. Sin embargo, si hablamos de un fabricante de alimentos, pues las instalaciones fabriles son un elemento fundamental y hace año y pico la empresa cuyo logotipo tienen ahí ha tenido un pavoroso incendio en 2 Hermanas que ha destruido por completo la planta de fabricación, creo que eran salsas y mayonesas y aceites en la provincia de Sevilla, en el pueblo de 2 Hermanas. Depende del tipo de empresa de la que hablemos, tendremos que fijarnos en unos temas patrimoniales más o en otros. Así, por ejemplo, si la empresa produce medicinas, pues imagínense las derivadas de eso. Bien, muchas veces para la empresa los daños materiales pueden ser insignificantes, porque tenga mucha facilidad para trasladar sus actividades a otro lugar. Imagínense una empresa que ensambla aparatos electrónicos, pues puede tener una serie de procesos clave, pero en realidad el ensamblado lo puede hacer en plantas alquiladas. Si se le queman sus propias instalaciones o desaparecen como consecuencia de un terremoto, pues esa empresa, con alquilar unos locales nuevos, en un plazo relativamente corto, puede estar de nuevo trabajando con normalidad en otro lugar. Para ellos, los daños materiales, los perjuicios al patrimonio de instalaciones, de fabricación o almacenaje, son poco importantes o relativamente insignificantes. Mientras que para otras empresas que tienen fabricaciones muy complicadas y muy específicas, no les va a ser posible alquilar otra instalación
y la rotura, el incendio, el daño a su planta de producción va a tardar muchísimo tiempo en poderse reparar y, por lo tanto, durante un largo periodo de meses van a estar sin beneficios, van a estar de actividad parada. Se me ocurre el ejemplo de las empresas que fabrican papel. Las empresas que transforman la pasta de celulosa en papel tienen una maquinaria muy especial, muy a medida, que no está disponible rápidamente y a lo mejor transcurren 6 meses hasta que esa empresa de fabricación de papel básico, de papel base, pues hasta que esa empresa pueda estar de nuevo en operación, transcurren 6 meses, durante los cuales la empresa se enfrenta a incluso la posibilidad de que los clientes empiecen a comprarle a otros proveedores y cuando quiera recuperar la producción y recuperar sus instalaciones, está fuera de mercado. Todo este tipo de situaciones, que es bastante más complejo de lo que siquiera estamos aquí esbozando, todo este tipo de situaciones tienen su reflejo en lo que llamamos pérdida de beneficios y en las precauciones para atajar este tipo de supuestos. La pérdida de beneficios se puede atajar de varias maneras, pero en principio lo fundamental es que tengamos calculado el esquema de nuestra producción y anticipadamente vistos cuáles serían los escenarios a los que podríamos enfrentarnos si nuestra instalación principal de fábrica se viera destruida, o si nuestro almacén principal se fuera destrozado por un huracán o fuera sencillamente saqueado y nos robasen todas nuestras mercancías. Podemos hacer el traslado de producción, si esto es posible, y surgirán unos costes extra que tendremos que tenerlos calculados y, en su caso, financiados o transferidos. Pero si la producción se va a ver detenida durante un tiempo, pues lo que vamos a tener es que enfrentarnos a una posible pérdida de esos mercados que tiene consecuencias mucho más dañinas. Los ejemplos que les he puesto aquí con el logo antiguo de Telefónica, fíjense lo que me atraso en el tiempo. A abril del año 82, que un ataque de la banda terrorista ETA en la central de teléfonos de la calle Río Rosas de Madrid, con 100 kilogramos de explosivo, destruyeron 700.000 líneas de teléfono. En el centro de España, que era como un poco el nudo de las comunicaciones de todo el país. El teléfono estuvo interrumpido durante meses y nadie había pensado en los costes de interrupción del servicio telefónico. Sí que estaban bien evaluadas las posibles pérdidas que venían de tener que reparar las líneas, los edificios, restablecer el uso de la telefonía, pero el lucro cesante, el coste para el país y para la propia empresa de no poder telefonear desde el sur al norte, porque en el centro estaba todo cortado y no había un nodo alternativo en otro lugar de la geografía, esos costes no se calcularon. Pues les estoy hablando de un siniestro de pérdida de beneficios de los más brutales que yo puedo recordar. Para Campofrío, más recientemente, en enero del año 2015, se les quemó la instalación principal de fabricación en la provincia de Burgos, en España, y eso significó que este fabricante de embutidos dejó de poder enviar paquetes ya de embutido loncheado para los lineales de los supermercados, que es uno de sus principales clientes, las cadenas de supermercados. Bueno, pues tuvieron un problema importante porque no estaba calculada o debidamente calculada la hipótesis de esta ruptura en la línea de loncheados de esta fábrica. Lo mismo el caso que acabamos de comentar de julio del 2016, de la fábrica de Ibarra en Dos Hermanas, y así sucesivamente. La pérdida de beneficios es más preocupante en muchas ocasiones que el propio daño material que sufran las instalaciones. Bien, pasemos ahora al capítulo de las responsabilidades civiles, que, como les decía, tiene un enorme desarrollo y cada día más. Dicen que la responsabilidad civil es la madurez de la humanidad, que cuando nos empezamos a preocupar de los riesgos que podemos causarles a otros terceros, es cuando digamos que la humanidad en su conjunto avanza, porque ya no nos preocupamos solamente de lo nuestro, sino que además nos estamos preocupando de lo que pueda pasarle a otros cercanos a nosotros. La responsabilidad civil frente a terceros es la parte frente a todos, erga omnes, del riesgo en que una empresa se puede ver confrontada
porque puede perjudicar al resto de actores del mundo. Y tenemos varios apartados, porque estas responsabilidades alcanzan cotas muy, muy sospechadas y afectan a muchas cosas. Por ejemplo, la responsabilidad civil, la RC de explotación, que es la que tenemos en nuestra tienda, en nuestro negocio, en nuestra fábrica, por el mero hecho de estar allí, explotando ese negocio. Llega un camión, hay un vertido de aceite en la plataforma de descarga, el camión derrapa y ese camión sufre un accidente como consecuencia de nuestro descuido en no haber mantenido suficientemente limpias las instalaciones. O entra una persona en nuestra tienda, en nuestro pequeño negocio, y como el suelo tenía gravilla o había agua en el suelo, pues esa persona se cae y se hace daño en la espalda y tiene que ser intervenida en un hospital, etcétera, etcétera. Esa sería una primera aproximación a la responsabilidad civil general de explotación. Luego tenemos la responsabilidad civil locativa. Por el mero hecho de utilizar unos locales, podemos crear un fuego que se traslade a los locales vecinos y cause daños a los vecinos de alrededor. Y la responsabilidad será de aquel en cuyo lugar, en cuya instalación se inició el fuego. También tenemos, si nuestros locales son alquilados, una responsabilidad frente al propietario de esos locales que nos los alquiló en buenas condiciones y que de repente se los vamos a devolver destruidos por un fuego o cualquier otro tipo de suceso. Más responsabilidades civiles, la de productos. A mí me afecta mucho el recuerdo de la talidomida, porque fue un medicamento que se empezó a recetar en el año 57 para que las madres no tuvieran náuseas durante el proceso del embarazo, y era muy bueno para atacar las náuseas, y las futuras madres pues, no tenían ningún tipo de problema de náuseas. Pero desgraciadamente los hijos nacían sin piernas, nacían sin brazos, nacían con graves deformidades aberrantes y brutales. Pues fíjense, la responsabilidad en la que incurrieron los fabricantes de la talidomida, un laboratorio farmacéutico alemán que causó miles, decenas de miles de niños que hoy son adultos y que nacieron sin un brazo, sin una pierna, o en fin, deformidades espantosas. Claro, la RC de productos, la responsabilidad civil de los productos, nos lleva seguidamente a otra de sus manifestaciones, que es la retirada de productos. A veces, el daño que nuestro producto puede causar en el mercado a los consumidores es tan grave que lo primero que tenemos que hacer es retirar lo antes posible el producto de la circulación, porque así evitaremos que se dañen los consumidores. En febrero del año 1990, la marca de aguas de calidad, de aguas minerales envasadas, Perrier, descubrió que tenían un grave problema de contaminación y que junto con el agua, en las botellas, iban productos del petróleo, hidrocarburos de tipo oloroso. En fin, casi benzina y gasolina. En pequeñas proporciones, pero usted compraba agua mineral y además llevaba un poquito de gasolina. El escándalo fue mayúsculo, tuvieron que invertir muchísimo dinero en la retirada del mercado de todas sus botellas y fíjense, lo hicieron tan bien, fueron tan eficaces en Perrier en este proceso de retirada de los productos, posiblemente porque tenían hechos sus deberes en materia de gerencia de riesgos, que no solo no perdieron imagen de marca, sino que reforzaron la calidad de sus consumidores y la calidad del público, y el valor comercial, el prestigio de la marca Perrier no se vio disminuido, sino que al contrario, se vio aumentado. Bien, más tipos de responsabilidad civil. Fíjense que les he puesto aquí dos de contaminación, daños al medio ambiente, y dos de tipo, por el tipo de origen en que ese daño al medio ambiente se causa, por tipo accidental o por tipo gradual. Imaginen una fábrica en la que hay unos bidones de productos muy tóxicos, se produce una explosión y en ese accidente, en esa explosión, se vierten esos productos contaminantes al suelo, a la atmósfera, a un río, y se causa una contaminación. Esa sería la accidental, que encuentra muchas facilidades en su traslado, en su transferencia al mundo del seguro. Pero luego imaginen la gradual. Poco a poco
a lo largo de los años se va filtrando un poquito de ese producto tóxico, de ese veneno, se va filtrando al suelo y cuando vamos a retirar nuestra fábrica de ese lugar, resulta que el suelo que hay debajo está profundamente contaminado y además ese líquido peligroso puede haberse filtrado al suelo y causar daños de larga duración. Supongo que siguen el razonamiento de lo que sería una contaminación gradual y lo que sería una accidental. Pues para ambos tipos tenemos que tener previsiones y habernos tomado el tiempo de medir cómo afectan esos riesgos. Tenemos muchas otras clases de responsabilidad, de bienes en custodia, de automóviles, la responsabilidad profesional, genéricamente conocida con sus siglas en inglés, PI, Professional Indemnity, o por mala praxis, en latín. Si alguien en el desarrollo de su profesión, un arquitecto, un aparejador, un médico, produce unos daños a terceros precisamente haciendo lo que debía hacer, el típico caso del médico que tiene que extirpar un riñón y se equivoca y extirpa el riñón que está sano, por ponerles un ejemplo muy brutal. Es ese tipo de responsabilidades profesionales que sobre todo las profesiones liberales llevan aparejadas consigo. Algunas tan serias, tan fuertes, que se hacen de contratación obligatoria. Las autoridades de muchos países obligan a que, por ejemplo, los arquitectos o los corredores de seguros tengan contratado un seguro específico por si cometen errores u omisiones que puedan derivarse en un perjuicio a sus clientes, a terceros, a cualquier otra persona, porque se diseñó mal un edificio, se hunde y causa muertos, etcétera, etcétera. Responsabilidad civil para consejeros y directivos. En sus siglas anglosajonas de D&O, Directors and Officers, cada vez más presente en la cultura de las empresas y que forma parte de una de las exigencias capitales de los consejos de administración. Si durante los actos de dirección de la empresa cometo un error que pueda ser dañino para la propia empresa, para los accionistas, para los empleados, incluso para los competidores u otros, puedo ser objeto de una reclamación. Y por eso se hace tan recomendable analizar este tipo de peligros, de riesgos, los derivados de la responsabilidad civil profesional. Hay muchos casos especiales, por ejemplo, la RC, la Responsabilidad Civil de Bienes de Terceros. Imaginen un concesionario de reparación de automóviles donde la gente deja su vehículo para que se lo reparen. Lo último que uno quiere es que al ir a recoger el vehículo no solo no te lo hayan reparado, sino que un ladrón, aprovechando un descuido del taller, se haya llevado el coche y el coche ya no esté allí para poderlo recoger. Eso sería un caso muy especial de bienes confiados, de bienes propiedad de terceros. Hay muchas responsabilidades específicas que tienen su propia regulación. Y aquí se me viene a la cabeza el ejemplo brutal de los riesgos nucleares. Cualquiera que opere con isótopos radioactivos, tanto si lo hace con fines médicos, con fines de arquitectura o con fines de producir energía eléctrica, pues los riesgos nucleares tienen un alcance muy fuerte por su propia naturaleza y pueden dar lugar a peligros a terceros que afectarían a muchísimos terceros y que por lo tanto encuentran obligatoriedad de seguro en la mayor parte de países hasta donde yo conozco y llega mi experiencia. También los vehículos de tracción a motor. Hay países y jurisdicciones en los que el seguro de coches no es obligatorio. Sin embargo, en el caso de Europa y muchos otros países, es obligatorio tener aseguradas determinadas responsabilidades civiles, porque si no, incluso podremos ser objeto de sanción, incluso de que el vehículo sea retenido. También hay muchos seguros de obligatoria contratación para máquinas automáticas expendedoras de bebidas, de alimentos, ciertos tipos de animales peligrosos. Si la mascota de uno es un perro normalito, pues no pasa nada. Pero si lo que uno tiene es un perro de esos de ataque, perro de presa, que puede causar daños a mis vecinos o al público que pasea por la calle, es obligatorio en muchas jurisdicciones tener un seguro específico por los daños que pueda causar ese animal en concreto. También la manipulación de alimentos o elementos de alto poder contaminante.
En la regulación española, que es la que conozco mejor, como se pueden hacer idea, hay un enorme catálogo de riesgos que están previstos con un aseguramiento obligatorio, además marcado por la ley, so pena de retirada de la licencia de circulación de un vehículo o de la licencia de uso de una central atómica, de producción de energía eléctrica o de manipulación de determinados elementos. Son riesgos cuya obligatoriedad es tan alta que el Estado se ha preocupado de que exista un seguro de obligatoria connotación. Bien, luego vamos a hablar ahora de algunos activos intangibles. Cada día las empresas le prestan mayor atención a esto. ¿Y de qué tipo de activos hablamos? La reputación, la marca de la empresa es fundamental cada día más. A los alumnos del máster de ADE les he propuesto un debate recientemente sobre el caso de Samsung, la fabricante de teléfonos móviles, que como muchos recordarán con el Samsung 7, el modelo S7 Note, cometieron un error de diseño, había ciertos problemas en las baterías que hacía fácil que las baterías ardiesen, hacía fácil que las baterías incluso explotaran. En determinados vuelos en avión yo he llegado a oír que si lleva usted un teléfono de este tipo, avíselo a la tripulación. Es decir, eran teléfonos realmente peligrosos. La reputación, la credibilidad en el mercado de Samsung se vio seriamente comprometida. Y sin embargo, fueron capaces de tomar una serie de iniciativas que yo creo que les han devuelto exitosamente la credibilidad. Incluso han lanzado una nueva gama, la 8, de aparatos que yo creo que han hecho mucho énfasis en que sean seguros y que estén especialmente testados de cara a que no se vuelvan a producir este tipo de incidentes. Las patentes, los desarrollos comerciales, cada día más veloz la carrera por lanzar productos más sofisticados y mejores que los de nuestros competidores en el mercado. Eso hace que sean un activo intangible de cada día mayor valor. Las patentes, los diseños, los modelos, la investigación que estamos haciendo en nuestra empresa para mejorar los productos. Por supuesto, los actos de los empleados, que pueden ser a veces deshonestos, a veces erróneos, a veces accidentalmente causar un daño a otro, o los actos de los directivos. Hablábamos hace un momento de los riesgos de directivos y consejeros. Cada día más el mobbing, el acoso laboral, las malas prácticas de empleo, exagerando mucho el tema, suceden casos de acoso sexual en el mundo de la empresa, el espionaje industrial, los de enfrente, los competidores, se convierten en adversarios feroces y tratan de espiar nuestras actividades empresariales para copiarnos los modelos. Todo eso son valores intangibles de difícil valoración, pero que tienen potencialmente un impacto brutal para nuestra empresa. Y claro está, sin olvidarnos del valor intrínseco de la propia marca y de su relevancia para la continuidad de nuestro negocio. Podríamos ver muchos ejemplos. Algunos recordarán el caso de Volkswagen, que es suficientemente explícito y conocido por todos por la manipulación del tema de las emisiones contaminantes. Bien, vamos a otro capítulo de riesgos. Riesgos de crimen. En función de cuál sea la actividad en la que estemos desarrollando nuestra empresa, hay una serie de riesgos que se pueden incluir bajo la rúbrica de crime, de crimen. En empresas comerciales y financieras, la infidelidad de empleados suele ser un enorme riesgo. Piensen en supermercados, donde son los propios empleados los que muchas veces sustraen productos y causan pérdidas de inventario al supermercado que les paga. O fabricantes de cualquier tipo de componentes, donde se fabrica lo previsto en la ley de fabricación y además se hace una fabricación paralela que unos empleados desvían y venden para su propio beneficio, hurtándole beneficios a la empresa que les paga. Los bancos y otras instituciones financieras, donde algún empleado codicioso puede llevarse dinero, puede llevarse clientes, puede llevarse datos de la clientela y ponernos en serio peligro, etcétera. Hay muchos casos de empresas alimentarias, farmacéuticas y de las lácteas en particular que están sujetas a graves riesgos de manipulación fraudulenta, maliciosa, malintencionada de productos. El caso de Tylenol, pueden localizar mucha literatura en Internet, fabricante de aspirinas, de
pastillas para el dolor de cabeza, que se vio comprometido por una manipulación fraudulenta, o algunas marcas de yogur en Francia que fueron artificialmente alteradas para dañar a la empresa o conseguir a cambio un rescate. Y muchas veces, como les decía, por parte de los propios empleados. Más situaciones de crimen. Muchas son las de banca paralela. En España tuvimos un caso popularmente conocido como Pepe el del Popular, porque Pepe era el director de una sucursal y el Popular era un banco donde él se montó un negocio paralelo y le hacía la competencia al banco que le pagaba. Pepe además escapó con mucho dinero, en fin, todo un sainete de increíble consecuencia. También los casos de revelación de secretos, por más loable que pueda ser el caso de Hervé Falciani, al revelar los secretos comerciales del HSBC, le ha causado al banco un enorme perjuicio patrimonial. ¿Se acuerdan de este caso? Todavía sigue dando coletazos por ahí y ya lleva unos cuantos años en el candelero. Bien, hay algunos otros fenómenos como son la extorsión y el ciberriesgo. Estos riesgos se materializan, toman forma corpórea en multitud de fenómenos. Veamos algunos de ellos. En España hay una situación muy particular que obedece a ciertas regulaciones y a ciertas necesidades de la Agencia Española de Protección de Datos. Si nos hurtan los datos de nuestros servidores, un pirata informático o un empleado desleal se lleva los datos de nuestros clientes, no solamente tenemos el perjuicio a nuestra actividad, sino que además, muy posiblemente, nos vamos a encontrar con una fuerte sanción de la Agencia Española de Protección de Datos. Este es el tipo de riesgos que se derivan del poco cuidado en el manejo de ciertos patrimonios intangibles ante ciertos casos de crimen. Luego están los riesgos extraordinarios, los riesgos de la naturaleza. En esta categoría, sobre todo, se agrupan los de la naturaleza, o los que al principio decíamos de catalogarlos como actos de Dios. En España tenemos una situación muy peculiar, porque existe un ente público que les recomiendo que curioseen, tiene una página web magnífica y lo pueden encontrar, es el Consorcio de Compensación de Seguros, que desde el año 1940 se ocupa en España del aseguramiento de una manera muy eficiente de los riesgos extraordinarios, que se incluyen en dos tipos de facetas. Por un lado, el terrorismo, en cualquiera de sus vertientes, algarada, conmoción civil, actos terroristas puros y duros, y los actos de Dios de los que les hablaba antes. En España, el consorcio, de manera automática, asegura a todos aquellos que toman una póliza sobre un determinado bien, pues les asegura el seísmo, la inundación, meteoritos, tsunamis, toda esa categoría de actos de la naturaleza. Los riesgos extraordinarios, y en algunos lugares del mundo más sujetos a fuertes tensiones de mareas, de oleaje, de vientos, de cambios en la lluvia, de inundaciones. Este tipo de riesgos extraordinarios son algo a considerar muy seriamente. También lo son los temas de terrorismo, que como saben están teniendo un auge inusitado en nuestros tiempos. Bien, otros riesgos de crédito y de carácter político. Hablaremos un poquito nada más por el limitado tiempo que se nos escaparía a este webinar, pero estamos hablando de que nosotros enviamos mercancía a un cliente y ese cliente no nos paga. Enviamos un cargamento de naranjas porque nos dedicamos a ese producto y luego el que ha recibido las naranjas nunca nos las paga. Eso es un riesgo de crédito y tenemos que evaluarlo, porque si hacemos un par de envíos de nuestra mercancía a un cliente moroso o a 3 clientes morosos que no nos pagan nunca, pueden hundir nuestra economía, pueden llevarse por delante la continuidad de nuestra empresa. Y esos son los riesgos de crédito esbozados de una manera rápida. También los de crédito comercial. En la exportación, los riesgos políticos, los riesgos en las fluctuaciones del tipo de cambio. A veces el gobierno de nuestro país quiere favorecer las transacciones con otro país amigo y entonces decide condonar la deuda. Pero claro, muchas veces la deuda no es estatal, la deuda es de empresas que, porque el gobierno así lo ha querido, van a ver frustradas sus legítimas intenciones de cobrar los servicios o mercancías que han suministrado. Pues ese es el riesgo político en su más clara expresión. También los de tipo de cambios. Entraríamos en un largo capítulo de riesgos,
que por cuestiones de tiempo no nos va a ser posible ver hoy. También los swaps, la titulización de derechos. Esto ha dado lugar a enormes convulsiones en el sistema financiero y particularmente en la banca, porque recuerdan la crisis de las hipotecas subprime allá por 2007, 2008. Pues todo esto era porque en realidad los bienes raíces, los patrimonios, los edificios que debían sustentar la devolución futura de las hipotecas no valían lo suficiente como para garantizar la morosidad en esas hipotecas. Cuando se produjeron impagos de hipotecas, resultó que no había bienes que las garantizasen, sino que había titulización de derechos en forma de artificios financieros y empezó a haber una sacudida bancaria que sin duda muchos recordarán, años 2007, 2008, la caída de Lehman Brothers y una serie de caídas en cadena del sistema financiero internacional. Otros riesgos. Si nos dedicamos a la aviación, al marítimo, a la pesquería, o hacemos izadas de grandes elementos para edificios o para puentes, hacemos farmacia, medicina, estamos en la investigación y en la fabricación aeroespacial, banca, tarjetas de crédito, todo este tipo de actividades nos llevan a riesgos muy específicos y en función de que nos dediquemos a ellas tendremos que ser más cuidadosos a la hora de valorar y establecer nuestro mapa de riesgos si estamos en alguna de estas actividades. Luego, hablábamos antes de la obligatoriedad de ciertos seguros. Bueno, pues aquí tenemos una referencia mayor a eso. Riesgos con seguros de contratación obligatoria como los nucleares, los employee benefits. En España es obligatorio que una mutua colaboradora en accidentes de trabajo tenga un seguro por si los empleados durante el trabajo tienen un accidente. Y es un seguro de carácter obligatorio al que no se pueden sustraer ni los trabajadores, ni los sindicatos, ni las empresas. A veces, para trabajar con las administraciones públicas o con la propia jerarquía del Estado, tenemos que establecer unas cauciones de garantía. Esto supone una serie de riesgos que también tenemos que analizar. Y así, muchas otras responsabilidades obligatorias y riesgos que de forma obligatoria estamos obligados a asegurar. Una referencia al coaseguro y sus modalidades. A veces una compañía de seguros no puede sola con un riesgo o nosotros, los que estamos gestionando ese riesgo, no queremos que todo nuestro riesgo se concentre en una sola aseguradora. Para eso se inventó el coaseguro, que no es más que una división proporcional del riesgo entre una serie de compañías. Sí, una póliza determinada, normalmente de mucho volumen, se reparte en determinados porcentajes entre varias compañías de seguros que cobrarán las primas de manera razonable al porcentaje del riesgo que toman y que llegado el momento del accidente, del siniestro, contribuirán a los pagos también con la misma proporcionalidad. El reaseguro. El reaseguro es una figura un poquito más sofisticada, un poquito más complicada que el coaseguro. Las compañías de seguros, desde siempre, también hacen sugerencia de riesgos, también establecen una serie de cálculos sobre la frecuencia y la intensidad que esperan que no se vean desbordados. Pero cuando la realidad les cambia de signo y superan las pérdidas de lo que tenían pensado, lo que tenían establecido para un determinado producto de seguro, ¿qué hacen? Pues sencillamente o incurren en pérdidas o habían sido lo suficientemente prudentes para contratar un reaseguro adecuado por si esos cálculos de frecuencia e intensidad se vieran desbordados. Por cierto, la frecuencia y la intensidad les dicen algo, son las dos palabras clave de cómo funciona una compañía de seguros. Tenemos un riesgo determinado, por ejemplo, el de que caigan meteoritos. Tiene una frecuencia muy baja porque los meteoritos caen mucho sobre la Tierra, pero casi todos caen sobre el mar, sobre zonas no pobladas. Es muy difícil que un meteorito caiga directamente sobre mi negocio. Entonces, tenemos la frecuencia más o menos estadística de caída de ese meteorito. Y luego tenemos la intensidad. ¿Cuál puede ser el daño máximo que cause ese meteorito? ¿O cuál sería la media de consecuencias dañinas? Pues muy bien, con la frecuencia y la intensidad tenemos las bases fundamentales para que una compañía de seguros haga sus cálculos de riesgo. ¿Y el reaseguro en qué consiste?
Bueno, el reaseguro lo que hace en realidad es repartir los riesgos que una compañía de seguros tiene para que en caso de que muchos siniestros se le agolpen juntos en un momento del tiempo o durante un año malo en que haya mucha siniestralidad, pues la compañía de seguros no se vea abocada a la quiebra, sino que compartirá a través del reaseguro sus riesgos con otros. Digamos que el reaseguro es como el seguro que compran las compañías de seguro. Las compañías de seguro se protegen a sí mismas intercambiando o comprando productos de reaseguro a otras. Podríamos hablar luego del reaseguro financiero, de las reaseguradoras cautivas, de su funcionamiento. Tenemos un largo catálogo de situaciones en las que podríamos extendernos. Y me están avisando ya de que debemos ir sacando conclusiones. Compliance y normas. Las empresas cada día más están sujetas a normas de obligado cumplimiento. Normas a veces de carácter nacional, a veces de carácter internacional, como puedan ser las normas emanadas de las Naciones Unidas o las normas emanantes de la Unión Europea o del Reino Unido o las sanciones OFAC aplicadas en Estados Unidos y a países donde las empresas trabajen, si quieren trabajar también en Estados Unidos. Hay toda una serie de normas de cumplimiento que tenemos que respetar y que también pueden ser, si no las gestionamos con el debido cuidado, causantes de daños importantes para nuestra empresa, para nuestro negocio. Y eso puede ser tan grave como que tengamos que abandonar nuestra actividad porque no hemos atendido debidamente esas normas de cumplimiento en un determinado capítulo. Apetito por el riesgo. Si hemos hecho bien los pasos de la gerencia de riesgos que enunciábamos al principio, el mapa de riesgos, el análisis, la evaluación de los mismos, hemos recapitulado, hemos reflexionado, tendremos que llegar al apetito por el riesgo que tiene nuestra empresa. Y habrá cosas que preferirá no transferirlas porque entran dentro de su apetito por el riesgo. Digamos que no le causan tanto temor porque las consecuencias financieras puede solventarlas por sí misma. Les pongo, por ejemplo, la pérdida de una determinada máquina que no es crítica y que no tiene un altísimo valor. Pues la pérdida de esa máquina entrará dentro del apetito de riesgos de la empresa porque en caso de que se pierda, las consecuencias serán fácilmente reparables, incluso sin necesidad de acudir a la transferencia, sin haber asegurado esa máquina. Bien, cada empresa, para cada tipo de peligro, deberá ser capaz de determinar su apetencia por ese tipo concreto de riesgo. Bien, vamos a ir terminando por ahora esta rápida descripción de los riesgos que atañen a las empresas. Seguramente estoy viendo que hay algunos comentarios en línea. Espero que hayan podido seguir. Las dudas, las aportaciones, veo que hay bastantes con la colaboración de Daniel. Voy a tratar de responderlas todas a través de la plataforma de la escuela en los días siguientes, si les parece bien. En todo caso, insisto en el ofrecimiento de que me puedan contactar aquellos que lo deseen, tanto a través de ALDE como directamente vía LinkedIn. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil esta charla. Espero que no les haya sido demasiado tediosa y espero seguirles viendo por ahí en materia de gerencia de riesgos y gestionando los peligros. Ánimo y muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por tu explicación, por tu intervención, Mariano. Dado a que hoy nos hemos extendido bastante, más de la hora que teníamos pensada al comienzo, Mariano se compromete a responder a todas las preguntas que nos trasladen a posteriori a través de la plataforma de ALDE y para aquellos casos en los que los asistentes aún no sean alumnos de ALDE, pues les enviaremos a su correo electrónico un email en el que Mariano se compromete a responder esas preguntas que nos trasladen. Y recuerden que también les enviaremos por email la grabación de este webinar. Asimismo, les recordamos que la próxima convocatoria de másters de ALDE se encuentra actualmente abierta, dentro de la que se engloba el máster en gestión de riesgos de ALDE y del que forma parte también como profesor
nuestro ponente de hoy, Mariano Blanco. Para cualquier consulta, duda o sugerencia, recuerden que también nos pueden escribir a través del email, admisión@ealde.es, o bien por otra vía de contacto que pueden encontrar en nuestra web www.ealde.es. Esto es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos.